Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo, director de Análisis Semanal. Economista Acosta, estamos ya a las puertas de las elecciones. El debate se dará este domingo cuando tres importantes encuestadoras calificadas por el CNE coinciden en resultados, en proyección de resultados, 54 a 55% para Daniel Noboa, 44 a 45% para Luisa González. El debate probablemente será fundamental y el ámbito de la economía es uno de los que cubre o se pretende cubrir en este debate. ¿Qué expectativas le genera esto? Bueno, definitivamente el tema económico es el mayor desafío porque quien llegue a Carondelet va a tener que enfrentar una situación tremendamente complicada. La economía se está desacelerando, el Banco Central acaba de presentar sus proyecciones en donde dice que este año la economía ya no va a crecer 2,6%, sino apenas 1,5%, y que el próximo año se va a desacelerar aún más, a un 0,8%. Hay algunos factores importantes, el fenómeno del Niño que está a las puertas, por otro lado, un cierre del cuarto bloque petrolero del Ecuador, el Yasuní-TT, que le va a representar en el primer año una pérdida de ingresos netos al fisco de más de 770 millones de dólares. Entonces, todos estos factores llevan a una situación tremendamente complicada, que es lo que va a tener que enfrentar el nuevo presidente. Es muy difícil en un año, 8 meses, darle la vuelta a esta situación, y por eso es que es tan importante conocer cuáles son las propuestas que están haciendo, y para eso el debate va a ser fundamental. Antes de ir a las propuestas de los candidatos, Lasso no quiere irse así nomás. Ha dicho que, emulando a una tradición de los presidentes norteamericanos, dejará una carta en el escritorio del Palacio de Carondelet con sugerencias para los candidatos. 3 recomendaciones ha dicho Lasso, una sobre seguridad, otra contra la lucha o con respecto a la lucha contra la desnutrición crónica y una tercera sobre cómo defender la dolarización, sobre la que menciona que se debe manejar correctamente la economía sin espíritu populista. Bueno, no creo que ese tipo de cartas haga daño, sin embargo, coincide que algunos de esos temas son precisamente en donde Lasso ha tenido más problemas, hablando del tema de seguridad. Más bien debería pedir que le dejen cartas a él para que le puedan ayudar para enfrentar este problema, porque definitivamente al Estado se le fue la seguridad de las manos. Entonces, aquí necesitamos una gestión eh, coordinada a nivel internacional. Hay muchísimo más por hacer en tema de seguridad. En el tema de dolarización, sí, es un tema preocupante. Los dos candidatos están planteando usar el dinero, cogerse el dinero de la Reserva Internacional. Dinero que no es del gobierno, dinero que es de los depositantes. Cuando depositamos de una cooperativa en un banco, una parte por ley va a la Reserva Internacional. El objetivo es que sea dinero que siempre esté líquido, disponible para cuando queramos retirar ese dinero de nuestro depósito. Y es preocupante que ambos candidatos crean que la salida a los problemas viene por el lado de gastarse la plata de los depositantes. Esa no es la vía y eso no lo podemos permitir. Entonces, hay temas importantes, no está por demás que el presidente saliente dé sus recomendaciones, pero sí me llama la atención que quiera dar recomendaciones en temas en donde definitivamente no ha tenido éxito, en donde él debería pedir recomendaciones también. Antes de ir a las ofertas de los dos candidatos finalistas y a lo que en la práctica podría llevarse a cabo, quisiera preguntarle su opinión sobre este viaje una semana antes del debate a México de la candidata González para reunirse, evidentemente, con sus coidearios allá y posiblemente recibir asesoramiento. Bueno, es claro que el centro de operaciones del correísmo es México. El correísmo tiene entre sus miembros una cantidad importante de prófugos, y por eso no pueden reunirse en el Ecuador, como sería lo natural, que vengan, que se reúnan, que le asesoren a su candidata, que es absolutamente legítimo, y que lo hagan en territorio nacional. Pero sucede que están buscados, algunos de ellos son buscados por la justicia, se encuentran prófugos, entonces no pueden pisar el territorio nacional y buscan un espacio neutral como es México, en donde un gobierno que les es amigable les ha garantizado esa impunidad. Es realmente lamentable que no vengan a enfrentar a la justicia como corresponde, y si realmente son inocentes, como lo dicen, entonces no tienen nada que temer.
la realidad. Yo creo que al final del día cada uno que saque sus propias conclusiones y sepa por qué no quieren venir al Ecuador a enfrentar a la justicia como deberían hacerlo. Ahora, hablando de asesoramientos, ella ha anticipado en diversas entrevistas, intervenciones públicas, que Rafael Correa será su asesor general en su gobierno y el señor Arauz, vicepresidente, manejaría básicamente la economía. ¿Qué le parece estos dos aportes? Mire, me parece que eso demuestra lo grave de la situación política del Ecuador, en donde abiertamente se pueda decir que alguien prófugo de la justicia puede ser asesor presidencial y que eso además no genere escándalo a nivel nacional. ¿Cómo es posible que se acepte que el presidente de la República tenga como asesor a alguien que no responde frente a la justicia, que está prófugo de la justicia? Es simplemente inaceptable. El señor Arauz es una cosa muy distinta. El señor Arauz no es prófugo de la justicia, puede asesorar a quien corresponda y a quien quiera escucharle. Pero en el caso del expresidente Rafael Correa, está siendo buscado por la justicia. Él por eso no ha regresado al país y me parece realmente vergonzoso que se quiera que sea un asesor de un presidente, alguien que está incumpliendo con lo que establece la justicia del país al que supuestamente quiere beneficiar. Bueno, y vayamos a las propuestas concretas de la señora González, que ha hablado de temas económicos, de seguridad, de salud. ¿Qué tan factible ve usted lo que propone la candidata González? Bueno, la candidata González, para resumir sus propuestas de materia económica, podemos resumirlas en volver al pasado. ¿Qué es lo que quiere ella? Quiere revivir la sustitución de importaciones, esa política que se aplicó en el Ecuador en los años 60 y 70, que no funcionó entonces, que se quiso revivir en 2007 y tampoco funcionó, que destruyó competitividad, encareció la vida para los ciudadanos. Esa misma política quieren revivirla en la actualidad. Sustitución de importaciones y política industrial, es decir, un Estado intervencionista que defina qué debe producir el país. Lo lamentable, lo que sucede es que en realidad ningún burócrata o grupo de burócratas tiene la bolita mágica para poder decidir qué es lo que hay que producir. No saben cuál es el futuro. En el 2007 nos decían que el futuro del Ecuador era la petroquímica, los astilleros, el ensamblaje de celulares, etcétera. Resultó ser que ninguna de esas actividades tuvo éxito, tuvo futuro, y el futuro del Ecuador vemos que ya han pasado 15 años y ese no es el futuro, por ahí no va el futuro del Ecuador. Y sin embargo se gastaron importantes recursos, se bloqueó la economía para poder forzar ese cambio cuando ese no era donde los sectores con alto potencial. Entonces, definitivamente, esa política de tener un Estado que decide qué producir y que se mete en el sector productivo no funciona, no ha funcionado en el mundo, tampoco ha funcionado en el Ecuador. Ahora, señala ella también que se fomentará un sistema de créditos en forma masiva, con bajos intereses, para desendeudar, así lo propuso, y también que impulsará estrategias para incrementar el empleo sin especificar mucho el cómo. Bueno, el crédito barato, esa es una característica que ofrecen todos los gobiernos y que cumplen todos los gobiernos también, porque lo que están hablando es de crédito de la banca pública. Entonces, cada gobierno, no hay ninguno que sea la excepción, crea su propio programa. El gobierno Correa creó el 555, el gobierno de Lazo creó el 525.5. Al final del día, la plata de la banca pública está ahí para que los políticos la regalen, crédito fácil. El problema es que después cobrar es difícil. Y por eso es que las condonaciones de deudas son ya una institución en la banca pública, porque se la debilita permanentemente con estos créditos subsidiados, créditos baratos, sin condiciones, que al final del día son difíciles de recuperar. Entonces, esa realmente es una política que no genera un desarrollo en el país. La única salida para poder generar empleo de manera sostenible es mejorando el entorno para la inversión. Solo vía mayor inversión habrá más empleo. Y la política que plantea la candidata González de intervencionismo estatal no es la vía para generar empleo. Eso no atrae capitales ni de ecuatorianos ni de extranjeros. Hay que buscar mejorar el entorno para la inversión. Ese es el gran desafío si queremos realmente tener más empleo y tener más bienestar. Transitando hacia las propuestas de Daniel Noboa, hay una coincidente también con González y coincidente con la carta que dejará el presidente para uno de ellos, el de combatir la malnutrición, así lo ha señalado
González, pero Daniel Noboa ha ido más allá, propone acoger algún programa de Naciones Unidas, debe referirse a FAO o a otras organizaciones que se han encargado del área de la salud y nutrición. Habla de que se combatirá la desnutrición infantil desde el útero, que dará posibilidades a las madres para que una vez que tengan sus hijos puedan seguir trabajando con la generación de guarderías en todo el país. No ha hablado de cifras. Iniciemos con su análisis sobre lo que propone Noboa en esto de la nutrición y en otros ámbitos. Mira, en materia social, Daniel Noboa plantea un Estado muy activo. Quiere expandir significativamente el gasto social, lo cual es muy positivo. Y en eso yo creo que también los candidatos, muchos van a coincidir. ¿Quién puede estar en contra de trabajar para eliminar la desnutrición infantil? Definitivamente no vamos a encontrar a nadie que diga, no, eso no se debe hacer. Ahora, más bien las discrepancias vienen por el lado económico, por el lado de dónde van a salir los recursos. Porque para poder expandir el gasto social necesitamos un Estado que tenga ingresos para poder utilizarlos. Si es que no genera más ingresos del Estado, las cosas se complican y no hay cómo cumplir esas políticas. Por eso es que es tan importante ese modelo para poder impulsar la inversión. Noboa en su propuesta habla como tema central de impulsar la competitividad, fortalecer el ambiente, mejorar el ambiente de negocios y crear incentivos tributarios para impulsar las inversiones en actividades que generen mucho empleo. Sería importante que se mejore el ambiente de negocios porque esa es la vía precisamente de generar empleo. Entonces, ahí están las grandes diferencias entre los dos candidatos. González, que habla de intervencionismo estatal, más definición del Estado de cómo producir, cuándo producir, para qué mercados, etcétera. Cerrarse al mundo, porque González también habla de no más acuerdos comerciales, no tratados para protección de inversiones. Y en cambio, Daniel Noboa, que dice la prioridad es trabajar, invertir en competitividad, mejorar el entorno para la inversión, atraer inversiones, seguir abriendo mercados para los productos ecuatorianos. Son dos enfoques totalmente distintos. Ahora, 1 año y 8 meses es un periodo muy corto, definitivamente, 18 meses, perdón, es un periodo muy corto, y todo dependerá también de la capacidad que tenga quien llegue a Carondelet de llegar a consensos mínimos que le garanticen la gobernabilidad. La asamblea vuelve a ser una asamblea dispersa y dependerá de acuerdos de la asamblea para hacer esos cambios estructurales que urgentemente requiere el país. Caso contrario, podemos volver a un escenario de bloqueo en donde nada cambia, y el que nada cambie significa que tampoco se generan esas oportunidades que requiere la población. Para ambos candidatos, el estado de situación de las finanzas públicas va a constituir el principal limitante. Definitivamente, porque la situación fiscal es crítica y eso hay que estar muy claros. En este año, en los primeros 7 meses del año, apareció un déficit de 2.700 millones de dólares. En los primeros 8 meses, perdón, del año pasado, no había un déficit, había un superávit de 157 millones. ¿Por qué este cambio drástico? Primero, por el lado de los ingresos, porque caen los ingresos petroleros significativamente. Y esto va a ser aún más grave el próximo año con el cierre del Yasuní TT. La brecha fiscal se va a expandir aún más. Hay menos plata en el fisco para poder invertir, para poder gastar. Y por el otro lado, por el lado del gasto, sube aceleradamente el pago de sueldos y salarios. Por decisiones de la justicia, la Corte Constitucional ordenó la homologación salarial. Tenemos decisiones en cambio de la presión social. En junio del año pasado, el levantamiento de la CONAIE implicó un incremento en el gasto permanente de alrededor de 500 millones de dólares por año. Entonces, de manera persistente, la política y la justicia sigue expandiendo el gasto. Cada vez se gasta más, sobre todo más gasto corriente, pero los ingresos no están subiendo al mismo ritmo. De hecho, los ingresos están cayendo. El resultado es un fisco que no tiene plata para poder pagar, aún más aumentan los atrasos y al final del día, una situación insostenible que va a llevar al nuevo presidente a la obligación de tomar correctivos. Tiene que entrar al rescate de la situación fiscal y para poder tomar correctivos implica pasarle la cuenta a los ciudadanos. Hay dos alternativas: o se reduce gasto, que eso no es aceptable para la población, o se le pasa la cuenta a los ciudadanos.
Estamos a las puertas de una nueva reforma tributaria, eso va a ser inevitable, va a venir una nueva tributaria, eso es pasar la cuenta a los ciudadanos, probablemente una revisión de los precios de los combustibles, del subsidio, elevar el precio de los combustibles, son mecanismos para pasarle la cuenta a los ciudadanos, pero la realidad es que los ecuatorianos decidieron cerrar el cuarto bloque petrolero, con eso ahondan la crisis fiscal que ya se venía acumulando, y en este momento, más temprano que tarde, tendrán que venir los correctivos, porque el fisco no tiene recursos, no está pagando, no puede ejecutar su presupuesto por falta de dinero, cada vez hay menos dinero para invertir desde el lado público, pero los gastos corrientes siguen subiendo imparables. ¿Qué tan gravitante como correctivo sería ir en forma inmediata a una focalización del precio de los combustibles? Bueno, sería un tema fundamental. Si es que se lograra focalizar los subsidios, ahí tenemos un monto muy significativo. Al año estamos hablando, dependiendo del precio del petróleo, estamos hablando que el fisco podría ahorrar alrededor de 3.000 millones de dólares. Es decir, con eso podría de manera muy importante cerrarse la brecha fiscal. Ahí el desafío viene por el lado político y por el lado práctico también de cómo focalizarlos, los mecanismos. Lamentablemente queremos esos mecanismos perfectos. Se habla de este sistema que se está tratando de construir con mucha tecnología. Todo eso es posible, pero toma tiempo. Hay que ir hacia mecanismos sencillos. La focalización debería ser al transporte público masivo, es decir, los buses, que todos los buses tengan, y no con la intención de subsidiar al bus, sino al usuario de los buses. ¿Cómo subsidiar de una manera muy sencilla, que se puede hacer en pocas semanas? Simplemente dándoles una tarjeta de débito que existe o de crédito que existe en el sistema financiero, en donde el fisco acredite a cada unidad de buses un valor fijo. Esa tarjeta sirve solo para comprar en gasolineras y de esa manera el precio en la gasolinera es precio único, un precio de mercado, pero los transportistas reciben esa tarjeta con una acreditación mes a mes del monto que se les va a subsidiar. Y el subsidio depende del precio del combustible, se calcula cada mes. Es algo muy sencillo, no es perfecto, es muy imperfecto, pero es muy factible de hacerlo. El problema es que se buscan soluciones tecnológicamente complejas que al final del día no se terminan implementando como ya hemos vivido hasta ahora. Y lamentablemente seguimos destinando recursos tan urgentes para el Estado, que deberían ir a otros usos, deberían ir a inversión, pero los ecuatorianos prefieren que ese dinero vaya a alimentar vehículos en vez de que vaya a educar a sus hijos, o en vez de que vaya a los programas de desnutrición infantil. Esas son esas decisiones equivocadas y esos lujos que solamente un país pobre se puede dar. Para finalizar, dialogando con varios destacados economistas de Ecuador, observamos una coincidencia en el sentido de que no ven mayores riesgos para la dolarización. ¿Ve usted amenazas con respecto a este tema? Bueno, en la actualidad, la dolarización está defendida por la Ley de Defensa de la Dolarización, que prohíbe el financiamiento del Banco Central al fisco. Lo preocupante aquí es que esa ley puede ser cambiada. Entonces, el Correato desde 2009 emitió dinero a pesar de estar dolarizados y eso generó graves problemas de balanza de pagos, y le obligó al gobierno a reaccionar bloqueando la salida de divisas, encareciendo la salida de divisas, elevando aranceles, creando el ISD, etc. Al final del día lo que hizo es destruir competitividad y encarecer la vida a los ciudadanos. Lo preocupante es que proponen ahora hacer lo mismo. Quieren volver a utilizar el mecanismo de emitir dinero para financiar gasto público. Eso es absolutamente preocupante. Claro, tiene una barrera. Primero tienen que echar abajo la ley de defensa de la dolarización, pero una vez que lo hayan hecho, pueden tener de nuevo vía libre para poder emitir dinero del aire, como lo explica Andrés Arauz, y eso genera estos problemas de balanza de pagos. Eventualmente, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que un banco central que expande su balance pierde dólares verdaderos, entra una caída de reservas internacionales, y si no tiene suficientes reservas puede llegar a una crisis de iliquidez que puede contagiar al sistema financiero y eventualmente puede provocar que el gobierno quiera intervenir como prestamista de última instancia, emitiendo dinero nuevamente para salvar al sistema financiero y acabando de facto con la dolarización oficial. Si el señor Arauz orientaría, dirigiría la economía con Luisa González,
¿Quién lo haría? ¿Quién piensa usted podría estar entre los asesores o equipo asesor en economía con Daniel Noboa? Daniel Noboa no ha dicho todavía quién sería su asesor en materia económica. Eso sería muy importante también conocer. Daniel Noboa también está hablando de coger dinero de la Reserva Internacional. Muy preocupante. Él dice que es para el fenómeno del niño. No se debe hacer, no se debe topar el dinero de la Reserva Internacional. Lo que sí es claro es que va a tener mucho más complejo, y no lo han dicho tampoco, que quieran emitir dinero como sí lo hizo el correísmo en su momento y que quieren repetir. Lo importante aquí es, ojalá que Daniel Noboa termine cumpliendo lo que ofreció en su programa de gobierno, donde habla de fortalecer las reservas internacionales, porque esa es una manera de cuidar la dolarización. La dolarización se va a mantener mientras se impida al Banco Central emitir dinero. Si el Banco Central vuelve a emitir dinero, podemos llegar a una situación en donde la misma dolarización esté en riesgo. Bien, le agradecemos mucho, economista Acosta. De nada, un gusto. El economista Alberto Acosta Burneo es director de la revista Análisis Semanal.